Bueno, pues primera entrega del curso de programación. Hoy vamos a tratar el tema de las variables y de las constantes. Las variables es la manera que tenemos de almacenar datos para poder evaluarlos en nuestro programa o poder asignar los valores. Podemos decir que es la forma que tenemos de acceder a la memoria RAM. Estos datos se pierden una vez el Arduino pierde alimentación. Si quisiéramos que se mantienen, tendríamos que guardarlos en la EPROM, que viene a ser así como el disco duro de un ordenador. Entonces, lo primero que tenéis que tener claro es que cuando en el foro o en cualquier sistema, en cualquier curso o en cualquier tal, oigáis la palabra tipo, lo normal es que haga referencia a una variable. Hace referencia a un tipo de datos, o sea, una variable. En la página oficial de Arduino tenéis una referencia con los principales tipos. Tenemos el tipo byte, que tiene un rango entre 0 y 255. El tipo entero se declara como int, que tiene un rango de 32.767 a menos 32.768. El entero largo o el long. El float, que se usa para tipos que tengan decimales. eh, Como es de cajón, un tipo entero es entero, no tiene decimales. El float pues ya tiene decimales. Los arrays, que veremos más adelante, es un conjunto de datos de un mismo tipo. Y el tipo string. El tipo string en inglés es cadena y hace referencia a una cadena de caracteres. Es para tipo texto. Bueno, vamos a dejarnos ya de teoría, porque lo que interesa esto es hacerlo práctico y es donde se ve bien. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a usar el configurador para que os vayáis además familiarizando con su uso. Entonces creamos un nuevo proyecto. Vamos a poner algún circuitillo aquí, aunque en verdad no lo vamos a usar porque con lo que vamos a trabajar es con el editor de código. Eh, lo primero que tenéis que tener claro de una variable es lo que hemos hablado. Utiliza la memoria RAM del sistema. Claro, esta memoria no es ilimitada. Entonces el sistema tiene que irla reciclando constantemente. Esto es un concepto que hay que tener muy claro, pues es importante lo que se conoce como el ámbito de una variable, que es decir, en el espacio en el que se puede usar esta. Si nosotros queremos usar una variable en todo nuestro programa, que esté disponible en todo nuestro programa, tenemos que declararla de forma global. Vamos a ver un ejemplito. Si venís aquí a las funciones del editor de código, tenéis una que es la zona global de variables, que es donde podéis meter vuestras propias variables. Entonces vamos a declarar una de tipo entero, por ejemplo. Fijaros que el configurador os va dando diferentes opciones según vais escribiendo. Cuando coincide con la que tenéis, si le dais a la tecla intro, os la pone automáticamente. Y bueno, si no coincide, como yo estaba poniéndolo, por ejemplo, en mayúscula, eso hubiera sido un error de código. En este caso es en minúscula, como bien nos estaba indicando el configurador. Vale, la vamos a llamar mi variable y le vamos a asignar un valor. Es importante asignarlas un valor porque si no el Arduino puede salir con cualquier valor. Entonces lo mejor es que os acostumbréis a ponerlas un valor para empezar. Como por ejemplo vamos a decirle que esta variable en principio es 0. Hemos creado una variable que es de tipo entero y la hemos asignado un valor 0. Pues esa variable la podemos acceder en todo el programa porque está en la zona global y arranca con un valor 0. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo funciona esta variable. Si ahora vamos a la función, por ejemplo, la de nuevo segundo, aquí recordar que esta función se ejecuta cada segundo, vamos a decirla que nos diga, vamos a decir que nos dé un mensaje por el puerto serial print, mi variable, vale. Le vamos a decir que ahora escribe la línea, la diferencia es que uno pone a continuación y el otro mete el retorno del carro y
el valor de la variable que hemos creado, ¿vale? En la siguiente línea de código lo que vamos a decir es que esta variable se incremente. Entonces mi variable es igual a mi variable más 1. Siempre para cerrar una instrucción, punto y coma al final. ¿Veis? Como cada una de estas lo voy a ir separando. Primero hemos escrito esta cadena de texto, luego hemos enviado este valor por la cadena de texto y como último hemos incrementado el valor de la variable. Entonces vamos a ver cómo se comportaría este ejemplito tan sencillo. Vamos a crear un programa aquí, ejemplo, y vamos a decirlo que lo abra. Y se lo vamos a transferir al Arduino. En este caso tengo aquí conectado un Arduino Mega. Pasamos el programita y abrimos el monitor serie. ¿Veis cómo vamos? Se va ejecutando el código que hemos escrito, como la variable se va incrementando y cada segundo va incrementándola y nos va dando el valor del mismo por el puerto serie. Como veis es un funcionamiento muy sencillo. Como hemos dicho antes, vamos a ver, las variables también las podemos utilizar para evaluar su valor. Volvemos a la variable de nuevo segundo y vamos a hacer ahora que cuando la variable sea 10 nos dé un mensaje de que la variable ya vale 10 y que la vuelva a poner a 0 para iniciar la cuenta. Entonces, si mi variable es igual a 10, dentro de las condiciones, esto lo veremos ya más adelante, haremos otro específico de lo que son las estructuras de decisión, las condiciones y tal. Pero bueno, si se quiere evaluar una variable, para que sea igual, para evaluar una condición de igualdad, hay que poner dos signos igual. ¿Vale? Entonces, si mi variable vale 10, todo lo que metamos dentro de estas dos llaves se ejecutará cuando se cumpla la condición esta. Damos un mensajito. Vamos a ver. Punto y coma para cerrar, ¿vale? Y vamos a decirla a la variable que vale otra vez 0 para que inicie el proceso de cuenta. Ahí lo tenemos. Bien, pues vamos a generar el código. Y se lo vamos a enviar al Arduino. Vemos cómo la variable va incrementándose de valor cada segundo. Aquí tenemos el aviso de que la variable ya ha llegado a 10 y la cuenta empieza otra vez de 0. ¿Vale? Es un código muy sencillo, pero vale para que os hagáis una idea de cómo funciona este tipo de datos. ¿Vale? Volvemos a nuestro editor de código. Antes hemos hablado de lo del ámbito de una variable. En este caso la hemos declarado como global. Entonces esta variable la podemos usar en cualquier parte del programa. Vamos a ver cómo podríamos hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a utilizarla aquí dentro del setup, que es la función inicio, que solo se ejecuta cuando se inicia el Arduino. Y entonces vamos a poner un mensajito ¿vale? De que hemos iniciado el sistema. Vamos a escribir una línea blanca para dejar un espacio. Y vamos a poner ahora
otro en el cual nos informa del valor de la variable. ¿Veis? O sea, simplemente vamos a mandar un mensaje por el monitor serial en el cual nos dice que el sistema se está iniciando y que el valor de su variable, evidentemente, cuando iniciamos es 0, es con el valor con el que hemos definido la variable al empezar. ¿Vale? Generamos el código. Lo transferimos. Abrimos nuestra consola. ¿Ves? Y aquí ya tenemos que el sistema se ha iniciado y que el valor de la variable al inicio es 0, tal y como habíamos definido. Y como vemos, lo estamos usando en dos funciones diferentes, en la de inicio y en la de nuevos segundos. Como la variable tiene un ámbito global, se puede usar en cualquier parte del programa. Sin embargo, nosotros podemos declarar la variable para que se use solo en una parte de código. O sea, nosotros podemos quitar la variable de aquí, de la zona global, y la podríamos poner, por ejemplo, en la función del nuevo segundo, ¿vale? Y veréis qué es lo que pasa ahora. Lo primero que nos va a dar este código, según está, es un error. ¿Por qué? Porque la variable solo existe dentro de la función nuevo segundo, por tanto no la podemos utilizar fuera. Como la estamos usando en la función setup y ahí no está declarada, vamos a ver cómo esto nos genera un error. ¿Vale? ¿Veis? Ya nos está dando un error y nos dice, es importante siempre cuando tengáis algún error en el programa que miréis aquí en esta ventanita de abajo porque os da información de lo que está pasando. Te dice que en la función de setup de init del usuario mi variable no está declarada, tal y como habíamos dicho que pasaría. Entonces nos vamos a la función setup y quitamos todo este código, pues aquí esta variable no existe. Con esto ya quitamos el error, pero tampoco va a funcionar como antes, porque claro, la variable, al estar declarada dentro de esa función, se crea cada vez que se genera esa función, por tanto no va a guardar el valor una vez salgamos de la función y no va a incrementar. Veréis el ejemplo. Abrimos el monitor serie, ¿vale? Y vemos que mi variable siempre vale 0 porque se está creando cada vez que se usa el método. Llegados a este punto, alguno puede tener la tentación de decir, bueno, pues yo siempre mis variables las uso de forma global y así no tengo problema. Todo tiene su porqué y el caso es que nuestros recursos en cuanto a memoria RAM son limitados. Si tú declaras una variable de forma global, ese espacio de memoria siempre queda reservado. Si tú la declaras dentro de una función, del ámbito local de una función, esa variable se usa y una vez que tal se puede reciclar para otros usos, dejando más memoria libre para el sistema. Por tanto, es importante definir cuándo necesitamos que la variable sea global y cuándo nos sirve con que la variable sea local para optimizar el uso de la memoria RAM. ¿Vale? Hemos hablado del tipo entero. El tipo byte viene a ser lo mismo, también es un tipo de numérico, ¿vale? Y su funcionamiento es similar. O sea, primero cuando declaramos una variable, lo primero es decirle el tipo, le damos un nombre por el cual le vamos a acceder en el programa y yo os recomiendo siempre que le asignéis un valor, ¿vale? Igual al valor que sea. Por ejemplo, vamos a arrancar con el valor 2. Entonces, si nos vamos ahora a la función de nuevo segundo, ¿dónde está? Aquí. Vamos a quitar esto y vamos a cambiar lo que antes usábamos como mi variable por la variable que acabamos de declarar. Y veréis que funciona así directamente igual.
Es importante decidir bien entre uno u otro, por lo que hemos hablado, uno usa 8 bits, la otra 16, por tanto, si vamos a trabajar con números pequeños, lo suyo es usar un tipo byte para gastar menos memoria RAM. Si vamos a tener números mayores de 255, pues pasamos a un entero, a un tipo int o a un entero largo, un long, ¿vale? Es la forma de, de trabajar, es cuestión de organizarse para sacar el máximo partido a la RAM. Bueno, esto en principio está, vale, sí, con esto ya lo tenemos, generamos el código y vemos que va a funcionar exactamente igual que el primer ejemplo, solo que en vez de un tipo entero es un tipo byte, que usaría menos memoria, por tanto es un programa que está mejor que el que hicimos inicialmente, optimiza más el uso de la RAM. Como veis, funciona exactamente igual que el primer ejemplo. La ventaja de usar el tipo byte en vez del tipo entero es que estamos mejorando el uso de la RAM. Bueno, pues ya hemos visto lo que son las variables para trabajar con números enteros, así un poquito por encima. Recordad que si tenéis dudas en cuál es el ejemplo, aquí en la página de Arduino y en el blog pondremos también, haremos una explicación de esto, podéis ver los rangos de cada una de ellas para saber cuál es la que más se ajusta a vuestras necesidades, ¿vale? Vamos con otro tipo de datos. Vamos a ver lo que es un tipo booleano. Bueno, pues vamos a ver otro tipo de datos. El tipo de datos boolean o boolean, lo llamaremos boolean, que es más amigable. Este tipo de datos solo admite dos tipos de valores, o es verdadero o es falso. Solo se le pueden pasar esos dos valores. Por supuesto en inglés, o true o false. Para ver esto vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer un pequeño sistema de alarma en el cual utilizaremos las funciones comunes, las alarmas y unos circuitos. Entonces, con las funciones comunes activaremos o desactivaremos la alarma. Así podremos también programar horarios para la misma. Haremos que cuando se seleccione el modo fuera de casa, que esté la alarma activa, que los circuitos se apaguen automáticamente. Y cuando estemos fuera de casa, si se activa una entrada digital, que nos envíe una alarma. Y además vamos a usar la pantalla status, la pantalla de estados, para informar sobre el estado de la alarma. Bien, vamos con ello, creamos un nuevo proyecto y lo primero que vamos a hacer es declarar nuestra variable, a la cual alrededor gira todo este ejemplo, de tipo boolean, como hemos dicho, que va a ser la encargada de definir si la alarma está activada o no. Entonces abrimos nuestro editor de código y vamos a la zona de variables globales, porque nos interesa que la variable esté en todo el programa, por tanto hay que declararla como global, en la zona de variables globales. Bien, la vamos a llamar home, por ejemplo. Entonces, lo primero es el nombre. Y la vamos a iniciar con un valor, por defecto, que sea true. Cuando se vaya la alimentación, si los cacos nos cortan, si hay un corte de luz, pues que arranque con la alarma activada. Bien, con esto ya la hemos declarado y cuando inicie el programa, iniciará como activada, como true. Vale, ahora lo que vamos a hacer es, mediante las funciones especiales, cambiar el valor de la alarma. Vamos a usar las dos primeras. Con la primera activaremos modo casa y con la segunda pues será el modo fuera de casa que activa la alarma. Cerramos este editor de código y abrimos el específico de las funciones especiales. Tenemos 10 funciones especiales que pueden ser programadas por horarios o activadas directamente desde la app. Y el código que metamos dentro de cada una de ellas se ejecuta cuando se selecciona dicha función. Entonces, la primera que hemos dicho que es el modo en casa,
Esto es un simple comentario. Lo que va a hacer es la variable de fuera de casa la pone a falso, porque si decimos que estamos en casa, pues evidentemente no podemos estar fuera. Y la segunda función especial, pues justamente lo contrario. Esta hemos dicho que es out of home, pues entonces esta variable tenemos que ponerla como verdadero. ¿Veis? Daros una cuenta de una cosa del editor de código. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando vosotros empezáis a escribir, os da las opciones. Cuando la tengáis situada, si simplemente dais a intro, ya os lo pone todo correcto y así no corréis el riesgo de equivocaros en alguna letra o tal, que luego siempre pues el programa lo fastidia. Vale, ya tenemos que las dos funciones especiales. La primera es el modo dentro de casa y la segunda es el modo fuera de casa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es programar una pantalla de estados para que nos informe en la app de cómo es el estado de esta variable, si estamos funcionando en un modo u otro. Para esto nos vamos al editor de código, el general, y vamos a buscar la función freetest, esta, que es la que nos va a ir dando el texto que nosotros le pongamos. Como veis, esta función tiene un parámetro, ¿vale? De tipo byte que se llama number, entonces nos irá dando un número que corresponde con el número de línea que se está mostrando en la app. Como solo vamos a tener una, está claro que es la primera, es la 1. Entonces hacemos una condición antes de nada. Si la variable número es igual a 1, que sería la primera, ahí ya tenemos nuestra condición en la que se va a ejecutar el código. Entonces, dentro de esa condición metemos otra condición, ¿vale? Que es, si estamos fuera de casa, vamos a retornar, ¿veis? Porque esta función retorna una cadena de caracteres que es la que se muestra en la pantalla. Lo podéis ver aquí, que es una variable de tipo, un array de char. Entonces, si estamos fuera de casa, vamos a devolver, bueno, o ponemos alarma on, devolvemos, ¿vale? Y ese es el texto que nos aparecerá en la pantalla. Y si no, pues lo que vamos a devolver es return bien. Aquí nos falta la palabra return para que devuelva el valor de la función, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que retorne este valor. Bueno, este sería nuestro código. Como vemos, cuando el programa nos solicita la línea 1, que está dentro de esta condición, podéis ver lo que está dentro simplemente dando aquí, ¿veis? Como nos indica la parte que está dentro de la condición. Entonces, cuando la línea es la 1, la línea es el parámetro que viene con la función, si es igual a 1. Si estamos fuera de casa, retornamos el texto alarma encendida. Y si no, pues retornamos el texto alarma apagada. Bien, con eso ya informamos de cómo está la alarma. Ahora lo que vamos a hacer es el control de los circuitos y de que se envíen las alarmas, ¿vale? Para enviar una alarma, lo primero que tenemos que hacer es crearla. Vamos a crear aquí una alarma, ¿vale? Que la vamos a llamar, por ejemplo, alarma peer. Y vamos a configurar una entrada, por ejemplo esta primera, y la vamos a llamar peer de alarma, ¿vale? Entonces volvemos a nuestro editor de código, nos vamos a la función loop, a la user loop, el loop de usuario que se está ejecutando continuamente. Y entonces lo primero que vamos a valorar es si estamos fuera de casa, ¿vale? Creamos una condición para valorar que la condición está activada, y cuando estemos fuera de casa vamos a crear también unos circuitos para encenderlos o para apagarlos cuando la alarma. Por ejemplo, vamos a decir que esto es un alumbrado digital y podemos decir que esto es un alumbrado de 3 etapas. Esto es solo un ejemplo, vosotros podéis jugar con los circuitos
que os dé la gana. ¿Vale? Volvemos a la función userLoop, que es la que se está ejecutando continuamente. Y cuando la alarma entonces esté activada, o sea, el modo fuera de casa está activo, es igual a true, vamos a decir que el circuito, que el primer circuito, su valor pase a ser 0. ¿Vale? En los circuitos, en la mayoría de ellos, con el valor 0 se apagan. Esto no se cumple, por ejemplo, en las persianas. Las persianas, la propiedad value es el porcentaje de apertura. Pero en la mayoría de los circuitos el valor 0 corresponde a apagado y el valor 1 encendido. Luego nosotros podemos jugar con cada uno de los valores, 1, 2, 3, 4, pero el apagado es 0. Con el circuito 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Este circuito también le vamos a decir que lo apague cuando estemos fuera de casa. Y además, ahora vamos a hacer la condición de la alarma. Si estamos fuera de casa, o sea, dentro de esta condición, si se activa la entrada de alarma, veis aquí tenéis las entradas con el nombre que hemos puesto. Si se activa, veis, él automáticamente os hace la condición. Lo que vosotros que metáis aquí dentro se ejecuta cuando la alarma esté activa. Por tanto, tiene que estar primero activa esta condición para que se ejecute todo este bloque de código. Y luego, cuando la alarma esté activa, cuando la entrada esté activa, perdón, vamos a activar la alarma. Entonces, dentro de las llaves, vamos aquí a la alarma. ¿Veis? Tenemos la alarma PIR que hemos creado. Le decimos que la active. También tenéis para apagarla, para deshabilitarla o hacer una comparación y evaluar el código según su estado. En este caso simplemente la activamos. ¿Veis? Ya ejecuta el método setalarm para activar la alarma y con eso la activaría. Y ya está, ya tenemos el código hecho. Cuando automáticamente, cuando se ponga la alarma, estos circuitos se apagarán y la alarma, si entra el pulsador, se enviará. También vamos a hacer que una vez que nosotros quitemos la alarma, pues automáticamente, ¿veis? Creamos la condición else de esta, o sea, cuando no esté la alarma, vamos a decir que la alarma se apague automáticamente. Pues le ponemos aquí el reset, ¿veis? Y ya tenemos dentro de que cuando la condición de que la alarma no está activa, automáticamente se desactiva la alarma y nos envía ya, nos avisa por programa. Bien, pues con esto vamos a generar el código. Le ponemos un nombre. Nos aseguramos del puerto y de la placa y lo transferimos. Vale, ya se ha cargado el programa. Vamos a ir al emulador y lo vamos a correr. Vamos a crear una nueva conexión. Como no hemos tocado los datos, dejamos los datos por defecto. Vale, y ya tenemos nuestros dos circuitos. Lo primero que vamos a hacer es configurar la pantalla de estados para que se nos muestre. Si venís aquí, tenéis para configurar la pantalla de estado. Creamos uno nuevo que va a corresponder con la primera línea, que lo vamos a llamar modo simplemente. Y guardamos. Ahora, cuando vayamos a nuestro listado de circuitos, veis que os aparece aquí una nueva opción que os lleva a la pantalla de estado. ¿Veis? Modo alarma on, porque dijimos que por defecto la alarma se activaba. Ahora vamos a configurar las funciones especiales. Vamos aquí, buscamos en las configuraciones avanzadas las funciones especiales. Esta primera dijimos que era que estábamos en casa. Esto es modo casa.
Y la segunda era el modo alarma, ¿vale? Guardamos los cambios. Entonces, vamos a volver a nuestra pantalla de estados, que veáis cómo está. Que tenemos la alarma encendida. Si nosotros vamos a nuestras funciones especiales y activamos el modo casa, ahora cuando vais a la pantalla de estados, veis que la alarma está apagada. Hasta aquí entendido. Vale, ahora vamos a cambiar los circuitos y los vamos a poner en marcha. Por ejemplo, así, los dejamos encendidos. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el estado de la alarma mediante las funciones especiales. Activamos la alarma de tal forma que si ahora vamos a los circuitos, automáticamente ya se han apagado, porque por código los hemos dicho que se apaguen. Y ahora si se activa la entrada, además se enviará la alarma correspondiente. Así podemos decidir cuándo se envían las alarmas, ¿vale? Como veis es una variable muy sencilla, la boolean, pero es muy útil y se usa muchísimo. Visto este tipo de datos, vamos a ver ahora otro tipo de datos, que es el tipo string. El tipo string son para cadenas de texto. Hasta ahora todas las que hemos visto son numéricas. El tipo string lo que sirve es para guardar cadenas de texto. Como casi no se usa en el programa, vamos a hacer un ejemplito sencillo para que veáis cómo funciona, pero la verdad que tiene poca ciencia. Bueno, volvemos a nuestro editor de código. Vamos al editor de código y, por ejemplo, en la variable de nuevo segundo, para que veáis un pequeño ejemplo, aquí vamos a declarar una variable de tipo string que la vamos a llamar st1 y la vamos a iniciar con un valor. El valor se le da entre comillas y, como siempre, punto y coma para cerrar la instrucción. Vamos a crear una segunda también de tipo string que la vamos a llamar por ejemplo. ¿Veis? Tenemos dos cadenas de texto, st1 que contiene el texto hola y st2 que contiene el texto es control. Y vamos a crear una variable, otra variable de tipo texto, de tipo string, que la vamos a llamar st3. Y para que veáis un pequeño ejemplo, st3 vamos a hacer que sea igual a la suma de las dos variables, de st1 más st2. Si fueran variables numéricas, evidentemente pues el resultado de st3 sería la suma de los dos, pero claro, aquí no hay suma. En este tipo de datos lo que hace es concatenarlo. Vamos a pasarlo por la consola serie. Vamos a decir que nos envíe el dato st3 por la consola serie para que veáis el resultado, ¿vale? Fijaros, hemos creado tres cadenas. La primera contiene el texto hola, la segunda es control y hemos creado una tercera cadena que es el valor de las dos cadenas anteriores, o sea, hola es control, y el resultado lo pasamos por el puerto serie. Generamos el programa y se lo vamos a transferir al Arduino. Vale, ya transferido. Abrimos nuestra consola serie. ¿Veis? ¿Cuál es el resultado de la cadena? Pues hola es control, que se irá dando el aviso cada segundo. Este tipo es muy complejo y realmente en el programa se utiliza poco. Si queréis ver más sobre él, si veis aquí ejemplo,
Tenéis un apartado buenísimo para, para todo, para ver cómo funciona este tipo en general, para que os diga la longitud que tiene, para comparar cadenas, para todo. Lo ideal es que cuando queráis hacer algo especial con cadenas, vengáis aquí y miráis en la documentación cómo se trabaja, que lo tenéis perfectamente explicado. Bien, hemos visto los tipos básicos. Ahora lo que vamos a explicar son los arrays. Los arrays es un conjunto de datos, ¿m? A los que se accede por un índice. Eh, a ver, por ejemplo, arrays del sistema. Tenéis el array de alarmas. ¿Veis? Tenéis un array de tipo byte con los valores de cada una de las alarmas. Arrays tenéis muchos. Lo que tenéis que tener claro es que un array tiene un índice y, y se recurre al valor de cada tipo según el índice del array. Vamos a intentar explicarlo con un ejemplo que será bastante más sencillo que el rollo este que estoy metiendo. Vale, vamos a nuestro editor de código. Bueno, creo que el ejemplo más sencillo es directamente utilizando uno de los arrays del sistema, que tiene varios. Por ejemplo, uno, el que estamos hablando, el propio de las alarmas. Veréis, vamos a crear 3 alarmas. Tenemos ahora mismo solo una, pues vamos a añadir otras 2 alarmas más. Que va a ser alarma 2 y alarma 3. ¿Vale? Y ya tenemos nuestras tres alarmas. Si veis ahora el editor de código, os encontráis que dentro de las alarmas ahora ya tenéis 3, ¿vale? Porque ya hemos cargado 3 alarmas en este array. Si vamos a la función, por ejemplo, a una cualquiera, si es para que veáis el ejemplo, por ejemplo, aquí, en user loop, veréis, por ejemplo, cómo evalúa el sistema si la primera alarma está activada. ¿Veis cómo hace la condición? Si alarmed, que es el array. La primera, en recordar que los arrays siempre se accede por el índice y su primer elemento es el 0, es mayor que sin alarma, nos crea la condición para lo que nosotros metamos dentro se cumpla, ¿vale? Pero por ejemplo, si la que queremos evaluar es la alarma 3, si la alarma 3 está apagada, ¿vale? Fijaros, si la alarma índice 2, claro, es la tercera alarma, recordad que empieza con el 0, es menor que enviando alarma y nos crea aquí la condición para que nosotros metamos el código de cuando la alarma no está activada. Bien, como veis se accede por el índice. Otro array del sistema son las consignas, los endpoints. Vamos a poner, por ejemplo, un par de nombres aquí. Set1 y por ejemplo a este le vamos a poner set2. Vale. Si venís aquí al editor de código, ves cómo el funcionamiento es igual. ¿Veis? La variable se llama consigna, la primera es 0, que le podemos poder dar un valor directamente. La siguiente pues sería mismo nombre, pero índice 1, y le podemos dar un valor directamente, por ejemplo, vamos a ir al programita para que veáis esto un poco. Y que veáis cómo se declaran este tipo de variables. Vale, aquí las tenéis, por ejemplo, cómo se ha declarado las consignas. Es una variable de tipo palabra que tiene 10 elementos. O sea, podemos escribir desde el consignas 0 hasta el consignas 9, cada uno con un valor diferente que corresponde, pues en este caso, al set point.
un ejemplo práctico de esta variable, de este array consigna, podemos usarlo, por ejemplo, para la velocidad del RGB. Dentro de la función, por ejemplo, de cada segundo, esto lo vamos a borrar. Podríamos decir que RGB speed, que es otra variable del sistema muy importante para los que usáis el RGB, esa variable lo que os da es la velocidad del RGB. Le podéis decir, asociarlo al valor del setpoint 0. Y de esta manera, con el primer setpoint del programa, que está en la variable consigna 0, podéis cambiar la velocidad del módulo aleatorio del RGB. Y bueno, sobre variables y tal, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que bastante castaña os he metido ya. Pero bueno, por lo menos ya tenéis claro que son los tipos de datos básicos. Luego haremos otro más adelante de lo que son los tipos de datos específicos del sistema, o sea, lo que es el tipo circuits y en fin, los que son específicos del sistema. Y bueno, espero que por lo menos os haya quedado claro lo que es una variable. Y si no lo he conseguido es que no valgo yo para maestro, porque la verdad que no tiene mucha ciencia esto. En fin, muchas gracias por echar el rato aquí y hasta la próxima.